Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que
Jesús es el Señor. Buenos días, amada iglesia. Para mí es un placer estar dirigiéndome a ustedes en este devocional matutino. Soy Alberto Marianillo Rolón, siervo de esta hermosa congregación, y en esta semana estaremos hablando del Evangelio de Juan, el Evangelio universal, correspondiendo a los capítulos del 1 al 4. Con esto en mente, preparemos este devocional para que el Señor me guíe a mí para enseñar su palabra y que seamos edificados a través de este material. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos podemos reunir, Señor, en este espacio de devoción hacia ti, en un momento, Señor, del día en donde te lo podemos entregar a ti. Gracias, Señor, por este espacio. Permítenos conocer quién eres tú verdaderamente, Señor. Revélatenos, oh Dios, y te pedimos que en este momento sea tu gloria manifestada en nosotros. Gracias por este devocional. Bendice a cada una de las personas que lo escuchan y que sea tu gloria manifiesta en cada una de ellas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Evangelio de Juan fue probablemente el último en ser escrito de los 4 y fue escrito tomando en cuenta lo que los primeros 3 ya habían dicho. Esta es una razón por la que el relato de Juan de la vida de Jesús es en muchos sentidos diferente de los iniciales, de Mateo, de Marcos y de Lucas. Hay eventos significativos en el ministerio de Jesús que Mateo, Marcos y Lucas incluyeron y que Juan omitió, incluyendo estos varios: el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús en el desierto, las confrontaciones con demonios, la enseñanza de Jesús en las parábolas, la última cena, la agonía en Getsemaní y la ascensión. Los primeros 3 evangelios se centran en el ministerio de Jesús en Galilea. Juan centra su evangelio en lo que Jesús dijo e hizo en Jerusalén. Cada uno de los evangelios hace énfasis en un origen diferente de Jesús. Esto lo podemos ver claro en, por ejemplo, Mateo, que muestra a Jesús como un descendiente de Abraham a través de David y demuestra que él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Marcos muestra que Jesús vino de Nazaret, demostrando que Jesús es un siervo. Lucas muestra que Jesús vino de Adán, demostrando que Jesús es el hombre perfecto. Pero Juan muestra que Jesús vino del cielo, demostrando que Jesús es Dios. Sin embargo, y es una aclaración importante, es incorrecto pensar que el Evangelio da la historia de Jesús completa. Juan describió que la historia de Jesús es tan grande que nunca podrá ser completada. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los 3 evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa ver juntos, y los primeros 3 evangelios presentan la vida de Jesús básicamente en el mismo formato. Estos primeros 3 evangelios se enfocan más en lo que Jesús hizo y enseñó. Sin embargo, Juan se enfoca más en quién es Jesús. Juan nos muestra quién es Jesús resaltando 7 señales o 7 milagros de él mismo. 6 de estos milagros no son mencionados en los primeros 3 evangelios. El apóstol nos muestra quién es Jesús, permitiendo que Jesús hable por él mismo en 7 dramáticas declaraciones yo soy, las cuales no fueron incluidas en los 3 primeros evangelios. Y por último, Juan nos muestra quién es Jesús dándonos testigos oculares
que testifican acerca de la identidad de Jesús. 4 de estos testigos hablan solo en el primer capítulo. Hermanos, Juan es un evangelio escrito con un objetivo específico, que podamos creer. Un versículo clave para entender el evangelio de Juan se encuentra al final de este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. El evangelio de Juan ha ayudado incluso a académicos escépticos a creer. ¡Qué increíble! El evangelio de Juan es un evangelio amado. Debido a su paradójica combinación de simplicidad y profundidad, Juan ha sido llamado una alberca donde un niño puede meterse y un elefante puede nadar. Sus historias son tan simples que incluso un niño las va a amar, pero sus declaraciones son tan profundas que ningún filósofo puede desentrañarlas. Comprendiendo a profundidad el contexto del libro de Juan, empecemos a interiorizar más y más y tratar de desmenuzar poco a poco la abundante teología de estos versos. De entrada, Juan empieza refiriéndose a Génesis 1:1. Juan básicamente escribió: cuando empezó el principio, el verbo ya estaba allí. La idea es que el verbo estaba allí al principio antes de que nada fuera. Juan deja claro que el verbo no es solo el principio, sino que es el principio del principio. Él estuvo en el principio antes que todo lo demás. Seguidamente aparece Logos. La idea del Logos tenía ricas y profundas raíces tanto en el pensamiento judío como en el griego. Y esto es importante en el contexto. Los rabís judíos con frecuencia se referían a Dios, especialmente en sus aspectos más personales, en términos de su palabra. Hablaban de Dios mismo como la palabra de Dios. Los filósofos griegos veían el logo más como el poder que da sentido al mundo, haciendo al mundo ordenado en vez de caótico. El logos era el poder que ponía al mundo en perfecto orden y lo mantenía así. Ellos veían el logos como la razón principal que controlaba todas las cosas. Por lo tanto, en esta introducción Juan le dijo tanto a judíos como a griegos: por siglos ustedes han estado hablando, pensando, discutiendo y escribiendo sobre el verbo, el logos. Y ahora les diré quién es. Juan se encontró con los judíos y los griegos donde estaban y explicó a Jesús en términos que ya comprendían. Ahora bien, Juan no solo identifica el logos, sino que también lo describe y relata sus obras en la tierra. El verbo creó todas las cosas que fueron creadas. Por lo tanto, él mismo es un ser no creado, como escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. El verbo es la fuente de toda la vida y esta vida es la luz de los hombres, hablando de luz espiritual así como de luz natural. Hermanos, no es que el verbo contenga vida, no es que el verbo contenga luz. Él es la vida, Él es la luz del mundo. Seguidamente se nos introduce la idea de que Juan el Bautista fue testigo de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La obra de Juan el Bautista estuvo deliberadamente enfocada en llevar a las personas a la fe en Jesús el Mesías. La obra de Juan el Bautista fue notablemente bien recibida y ampliamente conocida. Para Juan, el escritor del Evangelio, era importante dejar claro que Juan el Bautista no era aquella luz, sino que señalaba hacia la luz y encima daba testimonio de ella. Juan no se refería a que el verbo da esta luz a todos en el sentido definitivo de salvación. Y esto es importante, ya que él se refería a que la razón por la que alguien nace en este mundo, con siquiera algo de amor, atención o bondad, es por la luz verdadera y la luz que él da al mundo. Se nos relata también que el mundo no le conoció. Esto es extraño. Dios mismo vino al mundo que él creó, a las criaturas que creó a su imagen. Y sin embargo, el mundo no le conoció. Esto muestra cuán profundamente la naturaleza caída del humano rechaza a Dios. Y que muchos rechazan, cuando se refiere a no le recibieron, a la palabra de Dios y a la luz. Sin embargo, Juan no nos muestra una revelación que nos convence de nuestro pecado,
sin antes mostrar la esperanza de poder creer en Jesús. Él no deja a un lado la esperanza de seguir a nuestro Redentor. Él nos muestra esto. Aunque algunos rechazaron esta revelación de verdad, otros lo recibieron y por lo tanto se volvieron hijos de Dios. Se volvieron hijos de Dios a través de un nuevo nacimiento, por ser engendrados de Dios. Hermanos, el final de la historia no es la tragedia del rechazo, sino la gracia de la aceptación. Sin embargo, la afirmación más sorprendente de Juan tiene que ver con que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La expresión más general de la gran verdad de que Él se volvió hombre. Él se volvió eso de lo cual está compuesto el cuerpo del hombre. La simplicidad de esta expresión es sin duda dirigida en contra del docetismo del tiempo de los apóstoles, quienes mantenían que el verbo solo tomó naturaleza humana en apariencia. Los griegos en general tenían un concepto muy bajo de Dios. Para ellos, Juan escribió: aquel verbo fue hecho carne. Para las personas de la antigüedad, los dioses como Zeus, Hermes, Afrodita eran simplemente superhombres, no eran igual al orden y a la razón del logos. Juan le dijo a los pensadores griegos: el logo que ustedes saben que creó y ordenó al universo fue hecho carne. Los judíos tenían en general un concepto muy alto de Dios. Para ellos, Juan escribió: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A los judíos de la antigüedad se les dificultaba aceptar que el gran Dios revelado en el Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana. Juan le dijo a los pensadores judíos: la palabra de Dios fue hecha carne. Dios se ha acercado a ustedes en Cristo Jesús. No tienen que batallar para encontrarlo. Él vino a ustedes. Aunque algunos piensan que van de lugar en lugar intentando encontrar a Dios y continúan con su búsqueda, con frecuencia se quedan en un lugar hasta que Dios se acerca a ellos. Y es entonces donde estas personas avanzan rápidamente. Juan también se refiere a vimos su gloria. Juan testificó de esto como un testigo, incluso como lo hizo Juan el Bautista. Juan podía decir: yo vi su gloria, la gloria que le pertenece al unigénito del Padre. La palabra original traducida como vimos es más fuerte que la palabra vimos o miramos. Juan nos dice que él y los otros discípulos cuidadosamente estudiaron la gloria del verbo hecho carne. La gloria de Jesús no era simplemente una descarga de adrenalina y no era algo secundario, no. Estaba llena de gracia y de verdad. El testimonio de Juan el Bautista estaba arraigado en su comprensión de la preexistencia de Jesús. Él sabía que Jesús era antes de él en todos los sentidos. También dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Este nuevo orden tiene una fuente inagotable de gracia. Y en verdad es en contraste con un orden de leyes y regulaciones rígidas dadas por medio de Moisés. Esto describe y demuestra la plenitud de la gracia anunciada por Juan el Bautista y traída por Jesucristo mismo. Dios, el Verbo, trajo un orden diferente del que había sido instituido por Moisés. Hermanos, Jesús, el Verbo, es la declaración perfecta del Dios invisible. El Padre y el Hijo pertenecen a la misma familia y ha dado a conocer la naturaleza del Dios invisible al hombre. No tenemos que preguntarnos acerca de la naturaleza y la personalidad de Dios. Jesús la ha dado a conocer con sus enseñanzas y su vida. Amada Iglesia, nunca podremos comprender la grandiosa magnificencia de Cristo, pero estemos agradecidos de que tenemos palabra viva que da testimonio de su ser y naturaleza llena de gracia y de verdad. Mi reflexión para el día de hoy es que vivamos agradecidos de que Dios nos ha enviado a su Hijo y que solamente en Él hay salvación. Nos vemos en nuestro devocional del día de mañana. Bendiciones para todos.